Soy un alumno de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, de la carrera de Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Dante Velázquez Bendita. Hoy presentaré una simulación del potencial eléctrico en Python y GeoGebra. Mediante un problema planteado, mostraremos lo que son las gráficas y los códigos en Python. Para este tema, haré una breve introducción. El potencial eléctrico es una magnitud fundamental en el estudio de los campos eléctricos, ya que permite analizar cómo se comportan las cargas en un medio y cuánto trabajo se necesita para moverlas. En este informe se analiza un caso cotidiano, una lavadora antigua con fuga de corriente y sin pozo a tierra. A través de este ejemplo evaluaremos el riesgo eléctrico que enfrenta una persona si entra en contacto con el electrodoméstico, estando descalzo y con las manos mojadas. Para el marco teórico tenemos que definir algunos conceptos, por ejemplo el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una magnitud escalar que representa la energía potencial eléctrica para una unidad de carga en un punto dentro de un campo eléctrico. Su importancia radica en que permite analizar cómo varía la energía que experimenta una carga al moverse en dicho campo. Este concepto es fundamental para comprender fenómenos como las descargas eléctricas, diferencias de tensiones y el comportamiento de cargas en sistemas electrostáticos. Matemáticamente, para que una carga puntual, el potencial eléctrico en una distancia r del centro de carga se expresa como el B en función en R es igual a 1 sobre la 4pi por epsilon por la carga sobre R, donde el B en función R es el potencial eléctrico en el punto. Q es la carga puntual generada, epsilon es la permitividad del vacío y R es la resistencia al punto del análisis. La ley de Ohm, aplicada en el cuerpo humano. La ley de Ohm permite calcular la corriente que fluye por el cuerpo humano cuando está sometido a una diferencia del potencial. Esta ley establece que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. En este caso es la resistencia total del cuerpo. Ahora, como último punto, está lo que es el pozo a tierra. El pozo a tierra es una medida de seguridad que tiene como objetivo desviar las corrientes de fuga hacia el suelo, evitando que se acumulen potenciales peligrosos en la carcasa de los aparatos electrónicos. El objetivo principal de este trabajo fue analizar el riesgo eléctrico que puede causar una lavadora con fuga de corriente y se puso a tierra. Para eso hemos simulado la situación en Python, calculando la corriente que pasará por el cuerpo humano, y también con GeoGebra para ver cómo se distribuye el potencial eléctrico alrededor de los electrodomésticos. En los resultados, simulamos una fuga de corriente en una lavadora sin puesto a tierra. Ahora, problema de potencial eléctrico. En un barrio de Lima, una familia opera una lavandería casera equipada con una lavadora que conecta con una toma corriente de 200 voltios, el voltaje estándar acá en Perú. El electrodoméstico de modelo antiguo carece de una conexión adecuada a tierra. Un día, tras finalizar el lavado, un cliente descalzo y con las manos mojadas toca el chasis metálico de la lavadora y se experimenta un leve calambre, lo que sugiere la presencia de una fuga de corriente. Ante esta situación, el propietario de la lavandería decide evaluar el riesgo que esta falla eléctrica podría representar. Ahora, notas el problema. El voltaje de la red en Perú es de 220 voltios. La resistencia del cuerpo humano con las manos mojadas es de 1000 ohmios y la resistencia del agua en el suelo es de 500 ohmios. La corriente peligrosa para un humano es mayor que los 300 miliamperios. La corriente que una persona puede sentir o la corriente mínima va a ser de 1 amperio. La corriente que puede causar una fibrilación cardíaca mortal es menor a lo que es el 74 miliamperios. Resistencia total del cuerpo humano en el suelo es la resistencia total de la resistencia de H más la resistencia de W. Ahora, supongamos que la fuga de corriente se distribuye de una manera radial, desde el chasis metálico de la lavadora hacia el suelo, y que el potencial eléctrico de V función R en un punto de la distancia R del chasis, que puede modelarse mediante la siguiente expresión. El voltaje está en función R, va a ser igual a la constante por la intensidad de fuga sobre R. Donde acá el voltaje va a ser 220 voltios, la resistencia total va a ser igual a 1500 ohmios, el R va a ser igual a 2 metros, K es igual a la constante de Coulomb, 1 sobre 4pi, y el epsilon de 0 va a ser igual a 8 por 85 por 10 a la menos 12 c cuadrado sobre n por metro cuadrado. De igual manera, el epsilon 0 va a ser igual a 3 por 10 a la 6, que va a ser el valor del piso húmedo con los sales. Hallamos la intensidad de la fuga. En este caso, la intensidad de la fuga se va a calcular que va a ser igual al voltaje sobre
la resistencia total. En este caso, el voltaje es 220 voltios sobre la resistencia total, que es 1500 ohmios. De tal manera que nos da de resultado 146.7 miliamperios. Ahora, hallado la intensidad de la fuga, hallaremos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, esta función a R, en este caso va a ser 1 sobre 4pi por epsilon por la intensidad de la fuga sobre R. En este caso, la respuesta rápida nos da que es 219.8 voltios. La corriente de la fuga es igual a 146.7 miliamperios. Y este es mucho mayor que la corriente peligrosa de 300 miliamperios y la corriente mortal de 75 miliamperios. Por lo tanto, la fuga representa un peligro mortal para los clientes, a la par de no menospreciar la tensión que produce este electrodoméstico de 219.8 voltios. Ahora, si hay una fuga de 50 voltios en el chasis de la lavadora, ¿cuánta corriente pasará por el cuerpo de algún cliente que está haciendo uso de este artefacto? Sabemos que la resistencia total es la suma de resistencia de B más RTC doble. En este caso, nos da la resistencia de 1500 ohmios. Por lo tanto, aplicamos la ley de Ohm. Intensidad es igual al voltaje sobre resistencia total. En este caso, nos da es igual a 0.03. En este caso, radiamos y nos da que es igual a 33.3 miliamperios. Ahora, en esta tabla vemos lo que es el tipo de corriente. Cuando la corriente mínima perceptible, su valor es de 1 miliamperio, en el cual el efecto que va a generar en el cuerpo humano va a ser un simple hormigueo, mientras que la corriente peligrosa es 30 miliamperios y puede causar dificultad para soltar el contacto y espasmos musculares, mientras que la corriente mortal es 75 miliamperios y puede causar un paro cardíaco y ser letal. Bueno, en esta parte vamos a explicar lo que son los códigos de Python. En este caso, lo que tenemos aquí, lo que son es importación de lo que son las librerías, pues, ¿no? En este caso, el input va a ser para manejar los cálculos numéricos y los arreglos, mientras que el dash va a ser para manejar las tablas de datos. El siguiente va a ser para lo que son la creación de gráficos y el último va a ser para lo que sirve para descargar los archivos de Excel Colab. Ahora ponemos los parámetros del problema. Como se puede ver, esto define un voltaje de fuga de 50 voltios, que es un valor peligroso. Crea un conjunto de valores de resistencia corporal desde 500 hasta 900 ohmios para simular distintos casos, una persona descalza, mojada con zapatillas, ¿no? Ahora, en este código es para el cálculo de la corriente en la ley de Ohm. ¿Qué hace? Este va a aplicar la ley de Ohm para obtener la corriente que pasará por el cuerpo en cada caso de la resistencia. El resultado es un arreglo de valores de corriente en este caso. Este otro código nos permite ver lo que son la gráfica de corriente versus resistencia. Nos muestra un gráfico donde se ve la corriente baja cuando la resistencia sube. También una línea roja que marca el umbral de 300 miliamperios, que es una corriente peligrosa para el ser humano. Ahora, este código lo que hace es crear un plano de coordenada XY para simular el área alrededor de la lavadora. Ahora, este código lo que hace es que calcule el potencial eléctrico en cada punto, simulando que baja con la distancia desde el centro donde está la lavadora, usando una fórmula con exponencial que imita cómo se disipa el potencial en el suelo. Este código genera los valores del potencial, en este caso el voltaje de la fuga en XY. Aplica la función de potencial a cada punto del plano rejilla para obtener una matriz de valores del potencial eléctrico. Este código def violet potential muestra un mapa indicador con colores que indican el nivel de potencial eléctrico en cada zona. Se puede ver que el potencial es más alto cerca de la lavadora y baja conforme uno se aleja de ella. Ahora, por último, tenemos este código, el ploy corriente versus resistencia, el ploy potencial eléctrico. Lo que hace esto es ejecutar los gráficos para poder ver el gráfico de la corriente versus resistencia y el mapa del potencial eléctrico. Bueno, esta primera gráfica en Python nos muestra cómo la corriente que pasa por el cuerpo disminuye cuando aumenta la resistencia. Es decir, si una persona está descalza o mojada, tiene menos resistencia y puede recibir una descarga peligrosa. Se incluye una línea roja que marca los 30 miliamperios, el límite a partir del cual puede haber espasmos musculares. Muchos de los casos simulados superan ese límite, lo que muestra que el riesgo es real. Bueno, ahora la segunda gráfica nos muestra cómo el potencial eléctrico disminuye radialmente alrededor de la lavadora, siendo más alto cerca del chasis y menor a medida que se aleja. Las zonas oscuras indican mayor riesgo eléctrico, concentrando en el centro. Esta simulación destaca la importancia de las medidas de seguridad como lo que es el puesto a tierra y el uso de interruptores diferenciales para evitar el contacto directo con la lavadora estando descalzo o mojado. Bueno, ya para finalizar tenemos una simulación GeoGebra en la cual nos permite visualizar cómo se distribuye el campo y el potencial eléctrico alrededor de una lavadora
con una fuga de corriente, mediante vectores, líneas exponenciales y una superficie tridimensional en el cual se observa que el potencial es mayor cerca del chasis y disminuye al alejarse. Esto demuestra que el riesgo eléctrico es mayor en las zonas cercanas al electrodoméstico, reforzando la importancia de contar con una buena tierra y medidas de protección personales. Gracias.